Todos conocemos a Freddie Mercury. Su voz, un terremoto. Su presencia, un incendio. Él era el hombre que podía llenar estadios enteros con un chasquido de dedos y dominar a las masas con una sola mirada. Pero antes de ser el dios del rock que todos adoramos, él era un enigma. Un chico que llegó de la nada para cambiar el mundo. ¿Quién era realmente la persona detrás de esa sonrisa deslumbrante y esos bigotes icónicos? ¿De dónde venía esa fuerza, esa audacia, esa fragilidad? Esta no es solo la historia de un músico legendario. Es la historia de un chico que tuvo que convertirse en su propia creación más grande. La historia de Farrokh Bulsara. La historia de Farrokh Bulsara comienza lejos de los focos y los gritos de la multitud. Muy lejos. Nació en la isla de Zanzíbar, en el protectorado de Zanzíbar, el 5 de septiembre de 1946. En ese tiempo, el mundo era muy diferente. Los cimientos de la posguerra apenas se estaban asentando y la colonización británica aún tenía una fuerte presencia en lugares como este. Los padres de Farrokh, Bomi y Her Bulsara, eran parsis, una comunidad de zoroastrianos que había huido de la persecución en Persia y se había establecido en la India. Su fe, con sus rituales ancestrales y su profundo respeto por la naturaleza, marcaría su vida de una manera que pocos imaginan. Bomi trabajaba como cajero para el gobierno británico, una posición respetable que le daba a la familia una vida cómoda, lejos de las estrecheces. Pero Zanzíbar, con su clima tropical y su vibrante mezcla de culturas, no era el lugar donde un futuro ícono del rock encontraría su camino. Era un lugar de paz y de tradiciones. Desde muy joven, Farrokh mostró una inclinación por el arte. Le encantaba dibujar y sus cuadernos se llenaban de figuras y patrones complejos. También era un niño con una imaginación desbordante y una sensibilidad que a veces lo hacía sentir un extraño. La música, sin embargo, era lo que realmente lo hacía vibrar. Escuchaba lo que podía, música clásica hindú, melodías populares locales y cualquier cosa que se filtrara a través de la radio. A los 7 años, el destino de Farrokh dio un giro. Sus padres tomaron una decisión trascendental para su futuro. Lo enviaron a la India, a estudiar en la prestigiosa St. Peter's School en Panchgani, cerca de Bombay. Fue un shock cultural para un niño de 7 años. De la calidez y familiaridad de su hogar, fue arrojado a un internado estricto, con un código de conducta y una disciplina férrea. El internado era para niños británicos y de la élite india, y Farrokh, con su nombre y sus orígenes, se sintió como un forastero. Sus compañeros, con la crueldad inocente de la infancia, lo apodaron Bucky por sus dientes prominentes, una inseguridad que lo perseguiría toda la vida. Pero en ese lugar, lejos de su familia, comenzó a gestarse el artista. En St. Peter's, Farrokh recibió una educación musical formal. Aprendió a tocar el piano con una pasión que sorprendió a sus profesores. Su talento era innegable. La música no era solo una clase para él, era una escapatoria. Era el lugar donde podía ser él mismo, donde no importaba su nombre, sus dientes o de dónde venía. Era el lugar donde la música era el único idioma que importaba. Formó su primera banda, The Hectics, con unos amigos. Tocaban canciones de Cliff Richard y Little Richard. Farrokh, a pesar de su timidez, se sintió en el escenario como pez en el agua. La adrenalina de la actuación, la conexión con el público, lo sedujo por completo. Fue en ese momento cuando la semilla de la estrella de rock comenzó a germinar. A los 17 años, después de pasar casi una década en la India, Farrokh regresó a Zanzíbar, justo a tiempo para un momento crucial en la historia, la revolución de Zanzíbar. La isla se sumió en el caos. Las tensiones políticas explotaron en una revolución violenta que amenazaba la seguridad de todos, especialmente la de las minorías. Los Bulsara, como muchos otros, tuvieron que huir con lo puesto. Dejaron atrás su hogar, sus pertenencias, todo lo que conocían. En un abrir y cerrar de ojos, la vida que Farrokh había conocido desapareció. Este evento traumático lo marcó para siempre. La idea de que todo puede desaparecer en un instante, de que la seguridad es una ilusión, se quedó grabada en su mente. Llegaron a Inglaterra como refugiados, con solo una maleta y la esperanza de un futuro. Se instalaron en Feltham, al oeste de Londres. Londres en los años 60 era el epicentro de un terremoto cultural. La música, la moda, el arte, todo estaba explotando. Para un joven que había vivido entre la tradición parsi y la disciplina de un internado indio, era un shock. Era el lugar perfecto para reinventarse. Pero el camino no fue fácil. Farrokh se inscribió en el Ealing College of Art para estudiar diseño gráfico. Su plan B, si la música fallaba, era convertirse en un artista comercial. Mientras estudiaba, trabajó en todo tipo de trabajos.
en el aeropuerto de Heathrow, cargando maletas y en una tienda de comestibles. Su vida estaba a años luz del glamour que luego viviría. A pesar de todo, la música era su verdadera obsesión. Su mente estaba llena de melodías. Pasaba horas en su habitación escribiendo canciones, tocando el piano, absorbiendo cada nota de sus ídolos: Jimi Hendrix, Aretha Franklin, The Beatles. Y fue en esta época cuando conoció a una persona que sería crucial en su vida, un chico llamado Tim Staffell. Tim, que estudiaba en el Ealing College of Art con él, era el cantante de una banda llamada Smile. Los otros miembros de la banda eran Brian May, un guitarrista con una melena imponente y un talento extraordinario, y Roger Taylor, un baterista con una voz potente y una personalidad arrolladora. Farrokh los escuchó en un concierto y supo al instante que había encontrado su destino. La conexión con su futuro fue instantánea y magnética. Farrokh Bulsara se obsesionó con la banda Smile. Iba a todos sus conciertos, se sentaba en primera fila y analizaba cada movimiento de los músicos. Hablaba sin parar con Brian May y Roger Taylor, bombardeándolos con ideas para las canciones, para el espectáculo, para el futuro. Su entusiasmo era contagioso, pero también un poco abrumador. Era evidente que él veía en ellos algo que aún no habían descubierto por sí mismos, un potencial deslumbrante que solo necesitaba un empujón. Tim Staffell, el cantante original, decidió abandonar la banda en 1970 para unirse a otra agrupación llamada Humpy Bong. Para Farrokh, esto no era el final, sino la oportunidad que había estado esperando. Le propuso a Brian y Roger unirse a ellos. Los tres sabían que tenían una química especial, una especie de chispa musical que los unía. Farrokh se unió a ellos como cantante y la banda necesitaba un nombre. La banda ya no era solo un experimento universitario, era algo más grande. En ese momento Farrokh tomó una decisión audaz. Renunció a su nombre de nacimiento. No quería ser Farrokh Bulsara, el tímido chico de Zanzíbar. Quería ser alguien nuevo, alguien que sonara a realeza, a poder, a una figura de otro mundo. Cambió su nombre por Freddie Mercury. El apellido Mercury lo tomó de la frase Mother Mercury, Look What They've Done to Me, de una de sus primeras canciones, My Fairy King. Era un nombre con un toque mitológico, que sonaba como el heraldo de los dioses. Y con ese nombre nació la banda Queen. A Queen todavía le faltaba un bajista. Pasaron por varias audiciones y varios músicos, pero ninguno encajaba. La banda necesitaba a alguien que no solo pudiera tocar, sino que también tuviera la misma visión que ellos. Fue entonces cuando, en una fiesta, conocieron a John Deacon. John era un chico tranquilo y reservado, con una habilidad musical impecable. Tocaba el bajo con una maestría que complementaba a la perfección el virtuosismo de Brian May. Y lo más importante, su personalidad tranquila era el contrapeso perfecto para el carisma explosivo de Freddie, el frenesí de Roger y la intensidad de Brian. Con John, la formación de Queen estaba completa. El mundo estaba a punto de cambiar. La banda comenzó a tocar en pequeños bares y universidades. Al principio, la gente no entendía su música. Era una mezcla de rock, ópera, pop y lo que se le ocurriera a Freddie en el momento. La gente estaba acostumbrada a algo más simple, y Queen era todo menos simple. A menudo las actuaciones terminaban con el público confundido o con solo un puñado de personas. Pero ellos no se rindieron. Freddie, con su naturaleza perfeccionista, exigía lo mejor de todos. Pasaban horas en los estudios de ensayo, puliendo cada nota, cada acorde. Los chicos vivían en un estado de pobreza voluntaria. Compartían una habitación, comían pan con margarina y tocaban sus instrumentos hasta que los dedos les sangraban. El sacrificio era parte de la ecuación y la recompensa parecía lejana. A pesar de las dificultades, en 1973 finalmente firmaron un contrato con EMI Records y grabaron su primer álbum, Queen. El álbum no fue un éxito instantáneo, pero las críticas elogiaron la originalidad del sonido y la voz de Freddie. Una de las canciones más destacadas, Liar, mostró el potencial de la banda para el rock duro. Pero fue en 1974, con el lanzamiento de su segundo álbum, Queen II, que el mundo empezó a tomar nota. El álbum tenía una estructura inusual, con un white side, dominado por las composiciones de Brian May, y un black side, escrito por Freddie. La obra maestra de este álbum fue The March of the Black Queen, una pieza compleja y operística que fue el precursor de su éxito más grande. Queen Segundos les dio la confianza que necesitaban para seguir adelante, pero fue su tercer álbum, Sheer Heart Attack de 1974, el que los lanzó al estrellato. La banda estaba en la cima de su creatividad.
El álbum era una explosión de rock, con canciones como Stone Cold Crazy, una pieza tan adelantada a su tiempo que es considerada una precursora del thrash metal. Y por supuesto, estaba Killer Queen. Esta canción, una oda a una mujer de clase alta, era una mezcla de pop, cabaret y rock. La letra era ingeniosa y sofisticada. La canción se convirtió en un éxito rotundo en el Reino Unido y en Estados Unidos, catapultando a Queen a la fama internacional. Y con la fama llegó el glamour. Freddie se convirtió en el epicentro de la atención. Su vestuario, su presencia, su arrogancia calculada y su sentido del espectáculo. Él era la encarnación del rock and roll. Su timidez se desvaneció, o al menos se escondió, detrás de un personaje que él mismo había creado. Freddie se había convertido en su propia obra de arte. La banda se embarcó en su primera gira por Estados Unidos, abriendo para Mott the Hoople. La reacción del público no fue lo que esperaban. A menudo el público no los entendía, y los críticos eran duros. Pero en un concierto en Nueva York, Freddie sufrió un colapso en el escenario. Fue diagnosticado con hepatitis y tuvo que suspender la gira. Para una banda que estaba al borde de la fama, era un golpe terrible. Pero lejos de desanimarlos, los hizo más fuertes. Freddie se recuperó, y la banda regresó a los estudios de grabación con una nueva determinación. El fracaso no era una opción. Fue en 1975 cuando se encerraron en un estudio para crear algo que cambiaría la historia de la música. Habían tenido éxito, pero sabían que podían hacer algo más grande, algo que trascendiera las etiquetas. Querían crear una obra maestra. Querían crear A Night at the Opera. El año era 1975. Queen, ya con el éxito de Killer Queen en sus bolsillos, se encerró en los estudios Rich Farm para grabar su cuarto álbum. El plan era ambicioso. Brian, Roger, John y Freddie estaban decididos a crear algo monumental, algo que desafiara todas las convenciones de la música. Lo llamaron A Night at the Opera, en honor a una película de los hermanos Marx, una de las favoritas de Freddie. Pero las grabaciones no fueron fáciles. La banda, con su tendencia a la experimentación, gastó una fortuna en el estudio. Freddie, en particular, era incansable en su búsqueda de la perfección. Quería que su voz sonara como un coro de miles. Quería que la guitarra de Brian sonara como un ejército de cuerdas. Quería que el álbum fuera una obra de arte total. Freddie había escrito una canción que era el corazón del álbum, una epopeya de 6 minutos que combinaba rock, ópera y balada. La llamó Bohemian Rhapsody. Los ejecutivos de EMI Records, que ya estaban nerviosos por el costo del álbum, se opusieron rotundamente. Una canción de 6 minutos, sin un estribillo repetitivo, era un suicidio comercial. Le pidieron a la banda que la acortara, que la hiciera más apta para la radio. Pero Freddie, con su voluntad de hierro, se negó. Sabía que esta canción era la clave. Le dijo a su amigo, el locutor de radio Kenny Everett, que tocara la canción completa en su programa. Everett, asombrado por la pieza, la reprodujo 14 veces en 2 días. Las emisoras de radio no tuvieron más remedio que seguir su ejemplo. El lanzamiento de Bohemian Rhapsody fue un terremoto musical. La canción no se parecía a nada que se hubiera escuchado antes. La letra era un misterio. El video promocional, considerado el primer videoclip moderno, mostraba a la banda con una iluminación dramática, con Freddie en el piano y los demás en posiciones casi teatrales. Fue un éxito masivo. La gente no solo la compraba, sino que la estudiaba. Bohemian Rhapsody se convirtió en el sencillo número 1 en el Reino Unido durante 9 semanas. El éxito del álbum A Night at the Opera fue igual de rotundo. El álbum, con sus temas eclécticos como la balada Love of My Life y la explosiva Death on Two Legs, consolidó a Queen como una de las bandas más grandes del planeta. Y con la fama, la vida de Freddie se transformó por completo. Dejó de ser el chico tímido de Zanzíbar. Se convirtió en una superestrella. Su figura pública, con sus vestuarios extravagantes, sus poses en el escenario y su arrogancia calculada, era magnética. Se mudó a una mansión en Londres, llena de arte y muebles antiguos, y se entregó a una vida de excesos. Pero detrás de la máscara de la celebridad, el hombre que una vez fue Farrokh Bulsara seguía buscando una conexión real. Y la encontró en su amiga más cercana, Mary Austin. Mary y Freddie se conocieron a principios de los 70, cuando él trabajaba en una boutique de moda. Su relación fue más que una amistad. Fue una de las más profundas de su vida. Ella estuvo con él cuando la banda era apenas una idea. Ella fue testigo de su transformación. Él la llamaba la mujer que me salvó la vida. Fue a ella a quien le dedicó Love of My Life. Incluso después de que su relación romántica terminara, su conexión se mantuvo.
Él le compró una casa cerca de la suya y ella se convirtió en la guardiana de sus secretos, la confidente de sus miedos. Él le dejó la mayoría de su fortuna y la casa donde vivió los últimos años de su vida. La segunda mitad de los años 70 fue una ráfaga de éxito. Queen era una máquina de hacer hits. Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now. Su música se volvió más grandilocuente, más épica. Los conciertos eran eventos masivos. Freddie, el maestro del espectáculo, comandaba el escenario como un dictador benevolente. Podía hacer lo que quisiera, y la multitud lo seguía. En un concierto en el estadio de Wembley en 1986, 72,000 personas cantaron cada palabra de Radio Gaga. La conexión entre él y la audiencia era eléctrica. Se trataba de una sinergia que pocos artistas han logrado igualar. Pero el éxito también trajo consigo la tensión. Las personalidades en Queen eran fuertes y los egos chocaban a menudo. En 1979 grabaron The Game, su primer álbum con un sintetizador, algo que iba en contra de la filosofía de la banda. El álbum, con su éxito, Another One Bites the Dust, fue un éxito comercial masivo, pero la tensión creativa era evidente. El bajista John Deacon había escrito esa canción. En los años 80 la banda comenzó a explorar otros géneros. El álbum Hot Space de 1982, con su sonido funky y disco, dividió a los críticos y a los fans. La banda parecía estar buscando una dirección. Se tomaron un respiro y Freddie decidió explorar un proyecto en solitario. Su primer álbum en solitario, Mr. Bad Guy, lanzado en 1985, fue una sorpresa para muchos. Mostró un lado más personal y vulnerable de Freddie, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1985. El evento benéfico Live Aid en el estadio de Wembley, el mismo donde Queen había tocado para 72,000 personas. El concierto era un evento para recaudar fondos para la hambruna en Etiopía. Todas las bandas más grandes del mundo estaban allí, pero el mundo entero y la propia banda no esperaban lo que sucedió a continuación. Queen, con Freddie al frente, salió al escenario, y en solo 20 minutos ofrecieron una de las actuaciones más legendarias de la historia del rock. Freddie, con una camiseta sin mangas blanca, pantalones vaqueros y un cinturón tachonado, se apoderó del escenario. La energía era palpable. La gente en el estadio y millones más viéndolo por televisión se volvieron una sola cosa con él. Cantaron a coro Radio Gaga y We Are the Champions. Freddie, con su carisma, su voz y su poder, había devuelto a Queen al trono del rock. Habían demostrado que no eran una banda del pasado, eran más grandes que nunca. Live Aid no solo fue un triunfo musical para Queen, fue el renacimiento de su carrera. La banda, que había estado a la deriva, de repente se sintió unida de nuevo. El mundo volvió a enamorarse de Freddie Mercury, el maestro de ceremonias, y de su banda. Después de ese día se embarcaron en su gira más grande y exitosa, The Magic Tour, en 1986. Los conciertos eran legendarios, llenando estadios en toda Europa. El concierto de Wembley, en particular, fue inmortalizado en un video que se ha convertido en un documento histórico del rock. Freddie, en la cima de su poder, con su chaqueta amarilla, su pantalón de rayas y su presencia teatral, era una fuerza imparable. Podía silenciar a 72,000 personas con un simple gesto, y luego hacer que todas gritaran al unísono. La conexión entre él y la multitud era casi espiritual. Él era el sacerdote de una nueva religión, y el rock era su evangelio. Pero detrás de la sonrisa, la vida de Freddie comenzaba a tener un lado oscuro. La década de los 80 fue una época de hedonismo para él. Sus fiestas eran legendarias, extravagantes y excesivas. Se rodeó de un círculo de amigos, pero también de oportunistas. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, lo persiguió sin piedad. El rumor de que Freddie era gay era un secreto a voces, pero él se negaba a confirmarlo públicamente. Él creía que su vida privada era eso, privada. Pero los paparazzi no lo dejaban en paz. Su vida personal, que una vez fue el santuario de la intimidad, se convirtió en una arena pública. En medio de todo el caos, Freddie encontró consuelo en dos cosas: la música y un hombre, Jim Hutton. Jim era un peluquero irlandés que conoció en un bar gay de Londres. A diferencia de las personas que lo rodeaban, Jim no estaba impresionado por el dinero o la fama de Freddie. Lo trataba como a una persona normal. La relación, que comenzó de forma casual, se convirtió en una de las más estables y duraderas de la vida de Freddie. Jim fue su ancla, la persona que lo mantenía con los pies en la tierra. La presencia de Jim le dio a Freddie un sentido de hogar y normalidad que no había tenido en años. Pero en la década de los 80, una nueva plaga se extendió por el mundo: el SIDA.
La enfermedad que se cobró la vida de miles, especialmente en la comunidad gay, generó miedo, estigma y discriminación. Freddie, con su estilo de vida y sus relaciones, no podía ignorar los riesgos. Comenzó a mostrar signos de una salud deteriorada. Los rumores se intensificaron. Los periódicos publicaban fotos de él cada vez más delgado con la cara hundida. Pero él lo negaba todo. Se ponía maquillaje para ocultar las marcas en su piel. Nadie en la banda ni sus amigos más cercanos sabía la verdad. Era un secreto que Freddie llevaba a solas, con una valentía estoica que es difícil de comprender. A pesar de su salud, Freddie se negó a dejar de trabajar. En 1989, Queen lanzó el álbum The Miracle. En ese momento la banda había decidido que no darían conciertos para promocionar el álbum. Los motivos eran un misterio para el público. El video de la canción I Want It All mostraba a Freddie luciendo más delgado, pero con una energía y una presencia que desmentían su estado. En los pasillos del estudio, la banda notó que Freddie estaba cada vez más débil. Tenía que parar para descansar con más frecuencia. Pero su voz, la herramienta de su arte, seguía siendo perfecta. De hecho, cantaba con más pasión que nunca, como si el dolor y la tristeza le dieran una nueva dimensión a su voz. Su última aparición pública fue en los Brit Awards de 1990. Subió al escenario para recibir un premio en nombre de la banda. Dijo solo 3 palabras: "Gracias, buenas noches". Su rostro estaba pálido y su cuerpo estaba demacrado. La audiencia se dio cuenta de que algo andaba muy mal. El final se acercaba. Freddie, sabiendo que su tiempo se estaba agotando, se volcó por completo en la música. Le pidió a la banda que lo acompañara en el estudio. "Escríbanme todo lo que puedan. Cantaré lo que sea", les dijo. Su determinación era asombrosa. Entraba al estudio, grababa sus voces y salía para descansar. Su fragilidad era evidente, pero su espíritu era inquebrantable. Las canciones que grabó en ese tiempo eran más introspectivas, más profundas. Hablaban del amor, del dolor, de la lucha y de la mortalidad. El último álbum de Queen con Freddie, Innuendo, se lanzó en 1991. El álbum fue aclamado por la crítica y los fans. La canción principal, con su sonido a medio camino entre una ópera y un blues, era una de las canciones más complejas de la banda. Pero la canción más emotiva del álbum era The Show Must Go On. La letra, escrita por Brian May, hablaba de la lucha por seguir adelante a pesar del dolor y la adversidad. Freddie, con su voz poderosa, cantó cada palabra con una emoción que helaba la sangre. Había un dolor en su voz que nunca antes se había escuchado. El video de la canción, con clips de sus viejos conciertos, era un adiós sutil a su público. Era el hombre que se había pasado la vida actuando, diciendo su último adiós a su público, con el espectáculo como su última voluntad. Freddie había creado un personaje, una armadura para protegerse del mundo, pero en sus últimos días se permitió ser vulnerable. Se rodeó de su círculo más cercano, de sus amigos, de Jim Hutton y de Mary Austin. Sabía que el final estaba cerca. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury hizo una declaración pública que cambió el mundo. Emitió un comunicado a la prensa confirmando lo que muchos sospechaban, pero que él se había negado a revelar hasta ese momento. Después de las masivas conjeturas de la prensa durante las últimas 2 semanas, quiero confirmar que he dado positivo en la prueba del VIH y que tengo SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta este momento para proteger la privacidad de las personas que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y los fans de todo el mundo conozcan la verdad, y espero que todos se unan a mí y a los médicos de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad. El mundo se paralizó. La noticia, que en otro momento hubiera sido un escándalo, se recibió con una mezcla de conmoción y respeto. Por fin, el enigmático Freddie había revelado su secreto más profundo. La privacidad que tanto había luchado por proteger ya no importaba. Lo único que importaba era la verdad. Freddie falleció un día después, el 24 de noviembre de 1991, en su casa de Londres. Tenía 45 años. La causa de su muerte fue una neumonía bronquial, complicación del SIDA. Su muerte fue un momento de luto global. Millones de personas en todo el mundo se sintieron como si hubieran perdido a un amigo, a un héroe, a un ícono que había marcado sus vidas con su música. El hombre que se había pasado la vida en el escenario, rodeado de gritos de miles, murió en paz, rodeado de sus seres queridos. Fue enterrado en una ceremonia privada y sus cenizas, según su última voluntad, fueron esparcidas en un lugar secreto por Mary Austin. Su muerte no fue el final, sino el inicio de su legado. De repente, la música de Queen se volvió más importante que nunca.
Las canciones que antes eran himnos de triunfo ahora se escuchaban con una nueva tristeza, una nueva profundidad. La frase "el show debe continuar" resonó con una intensidad que nadie podría haber imaginado. La muerte de Freddie también tuvo un impacto social masivo. En una época en que el SIDA estaba envuelto en el estigma y la desinformación, la muerte de una estrella de su calibre ayudó a derribar barreras. Su valiente declaración un día antes de morir le dio un rostro a la enfermedad y ayudó a educar a millones de personas. El tabú que rodeaba al SIDA comenzó a desvanecerse. En abril de 1992, los miembros restantes de Queen, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, organizaron un concierto en homenaje a Freddie en el estadio de Wembley, el mismo escenario donde Freddie había hecho historia. El concierto, llamado The Freddie Mercury Tribute Concert, fue un evento monumental. Más de 72,000 personas se reunieron en el estadio y un estimado de 1,000 millones de personas lo vieron por televisión. Artistas de la talla de Elton John, David Bowie, Metallica, Guns N' Roses, George Michael, Liza Minnelli, entre otros, se unieron a la banda en el escenario para rendir homenaje a su amigo. El concierto no fue solo un tributo musical, fue una celebración de la vida y el arte de Freddie, y un evento de concientización sobre el SIDA. Los fondos recaudados se destinaron a la lucha contra la enfermedad. El legado de Freddie Mercury sigue vivo. Su música, con su sonido atemporal, continúa inspirando a nuevas generaciones. Canciones como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y Don't Stop Me Now siguen siendo himnos en estadios, fiestas y ceremonias deportivas. Su voz, con su rango vocal de 4 octavas, sigue siendo una de las más reconocidas y respetadas en la historia de la música. Pero el legado de Freddie no es solo musical. Su vida es una lección de superación. Un chico que fue Farrokh Bulsara, el inmigrante de Zanzíbar, con dientes prominentes y un apellido extranjero, se convirtió en Freddie Mercury, el dios del rock que reinó en el mundo. Él se creó a sí mismo, pieza por pieza, hasta convertirse en un personaje que era más grande que la vida. Se atrevió a ser diferente, a desafiar las normas y a vivir una vida sin remordimientos. Freddie Mercury nos enseñó que la vida es una obra de teatro y que el escenario es el mundo. Nos enseñó que no importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde vas y cómo te presentas. Su vida fue un espectáculo, un himno a la audacia, a la creatividad y a la pasión. Y así, la historia de Farrokh Bulsara, el chico de Zanzíbar, llega a su fin. Pero la leyenda de Freddie Mercury, el hombre que hizo del mundo un escenario, vivirá para siempre. Su música es la banda sonora de un legado que perdura. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury hizo una declaración pública que cambió el mundo. Emitió un comunicado a la prensa confirmando lo que muchos sospechaban pero que él se había negado a revelar hasta ese momento. Después de las masivas conjeturas de la prensa durante las últimas 2 semanas, quiero confirmar que he dado positivo en la prueba del VIH y que tengo SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta este momento para proteger la privacidad de las personas que me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y los fans de todo el mundo conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí y a los médicos de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad. El mundo se paralizó. La noticia, que en otro momento hubiera sido un escándalo, se recibió con una mezcla de conmoción y respeto. Por fin, el enigmático Freddie había revelado su secreto más profundo. La privacidad que tanto había luchado por proteger ya no importaba. Lo único que importaba era la verdad. Freddie falleció un día después, el 24 de noviembre de 1991, en su casa de Londres. Tenía 45 años. La causa de su muerte fue una neumonía bronquial, complicación del SIDA. Su muerte fue un momento de luto global. Millones de personas en todo el mundo se sintieron como si hubieran perdido a un amigo, a un héroe, a un ícono que había marcado sus vidas con su música. El hombre que se había pasado la vida en el escenario, rodeado de gritos de miles, murió en paz, rodeado de sus seres queridos. Fue enterrado en una ceremonia privada, y sus cenizas, según su última voluntad, fueron esparcidas en un lugar secreto por Mary Austin. Su muerte no fue el final, sino el inicio de su legado. De repente, la música de Queen se volvió más importante que nunca. Las canciones que antes eran himnos de triunfo ahora se escuchaban con una nueva tristeza, una nueva profundidad. La frase, "el show debe continuar", resonó con una intensidad que nadie podría haber imaginado. La muerte de Freddie también tuvo un impacto social masivo. En una época en que el SIDA estaba envuelto en el estigma y la desinformación, la muerte de una estrella de su calibre ayudó a derribar barreras.
Su valiente declaración un día antes de morir le dio un rostro a la enfermedad y ayudó a educar a millones de personas. El tabú que rodeaba al SIDA comenzó a desvanecerse. En abril de 1992, los miembros restantes de Queen, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, organizaron un concierto en homenaje a Freddie en el estadio de Wembley, el mismo escenario donde Freddie había hecho historia. El concierto, llamado The Freddie Mercury Tribute Concert, fue un evento monumental. Más de 72,000 personas se reunieron en el estadio y un estimado de 1,000 millones de personas lo vieron por televisión. Artistas de la talla de Elton John, David Bowie, Metallica, Guns N' Roses, George Michael, Liza Minnelli, entre otros, se unieron a la banda en el escenario para rendir homenaje a su amigo. El concierto no fue solo un tributo musical, fue una celebración de la vida y el arte de Freddie y un evento de concientización sobre el SIDA. Los fondos recaudados se destinaron a la lucha contra la enfermedad. El legado de Freddie Mercury sigue vivo. Su música, con su sonido atemporal, continúa inspirando a nuevas generaciones. Canciones como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y Don't Stop Me Now siguen siendo himnos en estadios, fiestas y ceremonias deportivas. Su voz, con su rango vocal de 4 octavas, sigue siendo una de las más reconocidas y respetadas en la historia de la música. Pero el legado de Freddie no es solo musical. Su vida es una lección de superación. Un chico que fue Farrokh Bulsara, el inmigrante de Zanzíbar, con dientes prominentes y un apellido extranjero, se convirtió en Freddie Mercury, el dios del rock que reinó en el mundo. Él se creó a sí mismo, pieza por pieza, hasta convertirse en un personaje que era más grande que la vida. Se atrevió a ser diferente, a desafiar las normas y a vivir una vida sin remordimientos. Freddie Mercury nos enseñó que la vida es una obra de teatro y que el escenario es el mundo. Nos enseñó que no importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde vas y cómo te presentas. Su vida fue un espectáculo, un himno a la audacia, a la creatividad y a la pasión. Y así, la historia de Farrokh Bulsara, el chico de Zanzíbar, llega a su fin. Pero la leyenda de Freddie Mercury, el hombre que hizo del mundo un escenario, vivirá para siempre. Su música es la banda sonora de un legado que perdura. El legado de Freddie Mercury se extendió más allá de su muerte. En los años que siguieron, sus compañeros de banda, Brian May y Roger Taylor, continuaron la lucha por mantener su memoria viva. En 1995 se lanzó el álbum final de Queen con las voces de Freddie, titulado Made in Heaven. Este álbum fue un acto de amor y devoción. Contenía grabaciones que Freddie había dejado incompletas y los miembros restantes de la banda trabajaron incansablemente para terminarlas, dándoles una nueva vida. Las canciones como A Winter's Tale y Too Much Love Will Kill You eran un eco de la tristeza que sentían. Pero la canción más conmovedora de todas era Mother Love, la última grabación vocal que Freddie hizo en su vida. No pudo terminarla. La leyenda cuenta que en sus últimas horas su voz se desvaneció y Brian May tuvo que cantar la última estrofa en su lugar. Made in Heaven no fue solo un álbum, fue un adiós. El legado de Freddie también se ha manifestado de otras formas. El Mercury Phoenix Trust, fundado por Brian May, Roger Taylor y el manager de Queen, Jim Beach, es una organización benéfica que lucha contra el SIDA en todo el mundo. A través de conciertos, eventos y donaciones, la fundación ha recaudado millones de dólares para la investigación y el apoyo a las víctimas de la enfermedad. La tragedia que se cobró la vida de Freddie se convirtió en un catalizador para el cambio social. La valentía que mostró al revelar su enfermedad ayudó a desestigmatizar el SIDA, convirtiendo su muerte en un punto de inflexión en la historia de la salud pública. En 2018, la historia de su vida llegó a la pantalla grande. La película Bohemian Rhapsody se convirtió en un éxito mundial, presentando la música y la vida de Freddie a una nueva generación. La película, aunque criticada por algunas inexactitudes, logró capturar la esencia de la banda y el carisma de Freddie, encarnado por la actuación ganadora del Oscar de Rami Malek. La banda sonora de la película se convirtió en un éxito rotundo, y los jóvenes que antes no conocían a Queen ahora cantaban sus canciones a todo pulmón. Pero la verdadera historia de Freddie Mercury va más allá de las películas y los álbumes póstumos. Es una historia de la eterna búsqueda de la aceptación. Farrokh Bulsara, el niño que fue intimidado por su nombre y sus dientes, se reinventó como Freddie Mercury. Él no solo cambió su nombre, cambió su forma de caminar, de hablar, de vestir. Creó una nueva identidad, una que era invulnerable, audaz y deslumbrante. Su vida fue una actuación. Cada vez que subía al escenario se ponía una máscara. La música era su santuario, el único lugar donde podía ser completamente él mismo. Su voz,
que podía ir del susurro más tierno al grito más desgarrador, era la expresión de su alma. En el escenario no había miedo, no había inseguridad. Solo había arte. Los conciertos de Queen no eran solo presentaciones musicales, eran eventos teatrales. Freddie era el director de la orquesta, el actor principal y el dramaturgo. Sus trajes, diseñados por él mismo, contaban una historia. Sus gestos, sus poses, su forma de interactuar con la multitud, todo era parte del espectáculo. Él entendía el poder de la conexión humana y lo usó para crear una experiencia única para su público. La vida de Freddie Mercury fue un torbellino. Pasó de la pobreza a la opulencia, del anonimato a la fama. Pero a pesar de todo nunca perdió la conexión con sus raíces. Seguía siendo un chico Parsi en su corazón. Su relación con sus padres, Bomi y Yer, fue siempre importante para él, a pesar de las diferencias culturales. Su amor por los gatos, su pasión por el arte y su búsqueda de la belleza en todas sus formas eran parte de su naturaleza. Freddie Mercury nos dejó un legado de música, de arte y de vida. Nos enseñó que no hay límites para lo que podemos crear si nos atrevemos a ser nosotros mismos. Nos enseñó que la vida es un escenario y que el show debe continuar. Su historia es un recordatorio de que las grandes leyendas nunca mueren, simplemente se transforman en una canción. Y su música sigue siendo la banda sonora de la vida de millones de personas. En cada estadio donde We Are the Champions resuena, en cada fiesta donde Don't Stop Me Now se reproduce, el espíritu de Freddie Mercury vive. El espectáculo no ha terminado. La historia de Freddie Mercury no está completa sin una inmersión más profunda en su mente creativa. No era solo un intérprete, era un genio musical. Su enfoque para escribir canciones era único. A menudo, la melodía le llegaba primero y las palabras venían después. Cantaba melodías en su grabadora, silbando, tarareando, y luego, con la ayuda de un piano, las convertía en obras de arte. Su talento para la armonía era legendario. Podía superponer su voz de múltiples maneras para crear coros que sonaban como un ejército de ángeles. En canciones como Bohemian Rhapsody y Somebody to Love, su voz se convirtió en un instrumento más, una capa de sonido que elevaba la música a un nivel casi divino. Freddie era también un perfeccionista incansable. Se quedaba en el estudio hasta las primeras horas de la mañana, trabajando en una sola frase, en un solo acorde, hasta que sonara exactamente como lo había imaginado. Su banda, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, a veces se desesperaban con su nivel de exigencia, pero sabían que esa obsesión era lo que los diferenciaba de cualquier otra banda. Esa búsqueda de la perfección era lo que los hacía Queen. Freddie también era un artista visual. Estudió diseño gráfico y eso se reflejó en su trabajo. Él fue quien diseñó el icónico escudo de Queen. El escudo que presenta los signos del zodiaco de los miembros de la banda, 2 leones por Leo, un cangrejo por Cáncer y 2 hadas por Virgo. Era una declaración de identidad, una combinación de lo clásico y lo moderno. El escudo, con su águila real, era un símbolo de la realeza que la banda representaba en el mundo de la música. Pero el genio de Freddie no se limitaba al estudio. Su verdadero escenario era el mundo. En los conciertos, él no solo cantaba, actuaba. Él era un maestro de la comedia, de la tragedia, del drama. Su relación con el público era algo que pocas bandas han logrado. En lugar de limitarse a cantar, Freddie hablaba con la multitud, los hacía participar, los convertía en una parte del espectáculo. Hacía que la gente cantara a coro, que aplaudiera en sincronía, que se sintiera parte de algo más grande. Él era un puente entre la banda y el público, el conductor de la energía que fluía entre el escenario y el estadio. La vida de Freddie también estuvo llena de contradicciones. El hombre que se presentaba como una estrella de rock arrogante y segura de sí misma era en realidad un introvertido. Le aterraban las entrevistas. Odiaba hablar de sí mismo. Se sentía más cómodo detrás de una máscara, en el escenario, donde podía ser quien quisiera ser. Su vida personal, que mantuvo en secreto durante años, era una búsqueda constante de la felicidad. Se rodeó de amigos, de fiestas, de arte y de música. Pero en el fondo, siempre hubo una sensación de soledad. En una entrevista dijo: «Puedo tener todas las cosas del mundo, pero cuando estoy solo en mi habitación, no tengo nada». La relación de Freddie con el público era, en muchos sentidos, un reflejo de su propia vida. Él amaba a la gente, pero al mismo tiempo la temía. Se sentía más cómodo a una distancia segura, en el escenario, donde podía ser adorado sin ser conocido. Su música era su forma de comunicarse con el mundo, de expresar sus miedos, sus deseos, sus sueños. En sus últimos días, la música se convirtió en su refugio final.
En el estudio se olvidaba de su enfermedad. Su mente se enfocaba en la melodía, en la letra, en la armonía. No le importaba si la canción se grabaría bien. Lo único que le importaba era poder cantar. Su voz, incluso cuando su cuerpo estaba fallando, se mantuvo fuerte, poderosa. En la canción Mother Love se escucha el cansancio en su voz, el dolor, pero también la fuerza de su espíritu inquebrantable. Freddie Mercury nos dejó un legado de música y de vida. Nos enseñó que la vulnerabilidad es una fuerza, que el arte es un refugio y que el amor es el único legado que importa. Su vida fue un viaje de autodescubrimiento, una búsqueda de la verdad que solo encontró al final de sus días. El impacto de Freddie Mercury en la cultura popular es innegable y trascendental. No solo fue un ícono del rock, fue una figura que rompió barreras y desafió convenciones. Su estilo andrógino, su vestuario extravagante y su presencia teatral lo convirtieron en un precursor de la moda y la autoexpresión. En una época en la que el rock and roll era dominado por una estética machista y ruda, Freddie se atrevió a ser un dandy, un artista que mezclaba la moda femenina y masculina con una audacia que desconcertaba y fascinaba al mismo tiempo. Sus chaquetas de cuero, sus pantalones ceñidos, su maquillaje y sus uñas pintadas eran parte de su personaje. Una declaración de que el arte no tiene género, pero su influencia va más allá de la moda. Freddie fue un pionero en la forma en que los artistas se presentaban en el escenario. Él no se limitaba a cantar, daba un espectáculo. Era una coreografía, una obra de teatro, una experiencia multisensorial. La interacción con la multitud era su especialidad. No había un solo momento en el que el público no se sintiera parte del show. En un mundo donde los conciertos eran a menudo un simple desfile de canciones, Freddie los elevó a la categoría de eventos épicos, con el público como coestrella. El eco de sus gritos, los aplausos sincronizados y los coros multitudinarios son parte de su legado. Freddie también fue un visionario en el uso de los videos musicales. El video de Bohemian Rhapsody no fue el primer videoclip, pero fue el primero en convertirse en un fenómeno cultural. Fue una película en miniatura que contó una historia y que, con sus efectos visuales de vanguardia para la época, cambió para siempre la forma en que los artistas promocionaban su música. A partir de ese momento, los videos musicales se convirtieron en una forma de arte por derecho propio. La creatividad visual de Freddie, con su visión de mezclar la ópera con el rock y la fantasía con la realidad, es la razón por la que Bohemian Rhapsody sigue siendo un ícono. La música de Queen y la visión de Freddie también influyó en una plétora de artistas de diferentes géneros. Desde músicos de rock como Kurt Cobain de Nirvana, que se inspiró en la estructura operística de Bohemian Rhapsody, hasta artistas de pop como Lady Gaga, que tomó su nombre artístico de la canción Radio Gaga, y a quien Freddie inspiró a crear su propia marca de teatralidad. El legado de Queen se puede escuchar en la música de bandas como Muse, con sus himnos épicos y sus complejas melodías, y en la voz de cantantes como Adam Lambert, que ha tomado el manto de Freddie en los tours de Queen, honrando su memoria con su talento vocal. Pero el impacto más profundo de Freddie fue su habilidad para trascender el mundo del rock y convertirse en un ícono cultural. Su imagen, con su bigote icónico, sus dientes prominentes y su pose de estrella de rock, es una de las más reconocibles en el mundo. Él es un símbolo de la rebeldía, de la autoexpresión y de la autenticidad. La historia de un inmigrante de Zanzíbar que conquistó el mundo con su voz es un cuento de hadas moderno que inspira a millones. Su vida, con sus altibajos, sus triunfos y sus tragedias, es un recordatorio de que la vida es un viaje y que el arte es un refugio en el camino. La muerte de Freddie fue un momento triste, pero su legado es una celebración de la vida. Su valentía al enfrentar su enfermedad y su voluntad de seguir cantando hasta el final son un testimonio de su espíritu inquebrantable. El show debe continuar. No era solo una canción, era su filosofía de vida. Y así, mientras la música de Queen sigue sonando en estadios y películas, el espíritu de Freddie Mercury vive. El espectáculo no ha terminado, y nunca lo hará. El legado de Freddie Mercury es una lección sobre la dualidad de la vida. Él era el showman más grande del mundo, pero también era un hombre solitario. Era un ícono de la comunidad gay, pero no reveló su sexualidad públicamente hasta sus últimos días. Él era el hombre que se había creado a sí mismo, pero que nunca perdió la conexión con sus raíces. Esta dualidad es lo que lo hace tan fascinante, tan humano. En cada una de sus canciones se puede escuchar la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la alegría y el dolor. Bohemian Rhapsody, por ejemplo, es una canción llena de preguntas, de arrepentimiento, de miedo a lo desconocido.
Es una canción que habla de la muerte y de la redención. Don't Stop Me Now es un himno a la euforia, a la libertad, a la vida sin límites. Y The Show Must Go On es una canción de lucha, de valentía, de seguir adelante a pesar del dolor. La música de Freddie no era solo para el entretenimiento. Era una ventana a su alma, una forma de entender la complejidad de su mente. La vida de Freddie Mercury nos enseña una lección invaluable. El arte es una forma de inmortalidad. A través de sus canciones, él sigue vivo. Su voz, su espíritu, su audacia, su vulnerabilidad, todo está ahí, grabado en las cintas de sus grabaciones. Cuando escuchamos su música, no solo escuchamos una canción, escuchamos un pedazo de su alma. Y eso es lo que hace que su legado sea tan poderoso, tan duradero. El mundo cambió después de Freddie Mercury. Él no solo elevó el rock a una nueva dimensión, sino que también nos enseñó que la música puede ser un vehículo para la autoexpresión, para la sanación, para la conexión humana. En sus últimos días se dio cuenta de que lo único que importaba era el amor que había dado y el arte que había creado. Dejó su fortuna a sus seres queridos y le pidió a Mary Austin que cuidara de sus cenizas. Su último acto de amor fue proteger la privacidad de su vida, incluso después de su muerte. Así que, la próxima vez que escuches una canción de Queen, no la escuches solo con tus oídos. Escúchala con tu corazón. Siente el poder de la voz de Freddie, la energía de la banda. Y recuerda la historia de un chico llamado Farrokh Bulsara, que llegó de una isla lejana y que a través de su genio se convirtió en una leyenda. El espectáculo no ha terminado.